y el día de hoy vamos a desarrollar el tema glúcidos. Empecemos. Cuando nosotros hablamos de glúcidos, encontramos que la palabra glúcido viene de la palabra glicos, que significa dulce. De ahí el nombre que glúcidos significa también azúcar, carbohidrato o sacárido. Debido a que les llaman azúcares, muchos glúcidos han sido reconocidos por esta característica, por su característico sabor dulce. Carbohidratos. Se les puso el nombre de carbohidratos debido a su fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular de los glúcidos. Como puedes observar, están formados por un carbono, el átomo de carbono unido al hidrógeno y al oxígeno multiplicado por N. Entonces, a simple vista, cuando tú ves la fórmula molecular, parece que fuera el carbono unido con agua. Y por eso le habían puesto de nombre carbohidratos, carbonos hidratados. Pero recuerda, no son carbonos hidratados, no lo son. En realidad, ellos son moléculas que tienen otra estructura molecular que vamos a ver ahorita. También les dicen sacáridos, que representa el característico sabor dulce. Pero no los glúcidos, no todos ellos tienen sabor dulce. Por ejemplo, puedes ver aquí estas papas amarillas, evidentemente no tienen un sabor dulce. ¿Qué son los glúcidos? Son moléculas orgánicas ternarias, están formadas por 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El famoso CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción de 1:2:1, lo que significa que por cada carbono que existe el doble de hidrógenos y existe la misma cantidad de oxígenos. Ahora, ¿cómo es que se definen a los glúcidos? Se definen como polihidroxialifáticos o polihidroxilos que presentan grupos carbonilo y cetona. Veamos aquí. Como puedes observar, estos dos son glúcidos. Estos glúcidos, que podemos ver aquí, están formados por cadenas de carbonos unidos por enlace simple, y cada carbono debe completar su tetravalencia, es decir, sus 4 enlaces, ¿de acuerdo? Para poder completar los 4 enlaces, el carbono se une con los hidrógenos. Para poder completar sus 4 enlaces, cada carbono debe unirse a hidrógenos y también está unido a los grupos OH. En tal sentido, esta cadena presenta una larga cantidad de grupos OH. Entonces, una gran cantidad de grupos OH. Por eso es que se le llama polihidroxilos. Poli significa varios e hidroxilos OH. Entonces, presentan varios grupos OH. Les llama polihidroxialifáticos. Polihidroxi significa que tienen varios grupos OH. Alifático, que está unido, estos OH están en cadenas carbonadas, eso significa, que presentan grupos carbonilo. El grupo carbonilo es el grupo formado por el carbono unido por enlace doble al oxígeno. Esto es el grupo carbonilo. Y como tú ya verás, si el carbonilo se forma en un extremo de la molécula, este grupo va a formar el grupo aldehído, que es característico, conocido como CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, los glúcidos pueden ser aldehídos o también pueden ser cetonas. Pueden presentar el grupo aldehído o pueden presentar el grupo cetona. Veamos en este ejemplo. Bueno, primero, antes de ver la estructura molecular de los glúcidos, vamos a ver las funciones biológicas que tienen. Los glúcidos principalmente tienen 3 funciones biológicas. La primera función es energética. Esto significa que te van a proporcionar energía. Te levantaste, aunque has descansado bien, tu cuerpo necesita energía para poder hacer las actividades. Y los glúcidos son el tipo de alimentos que te pueden proporcionar esa energía. Tanto es así que 1 gramo de glúcido, 1 gramo de glucosa, te va a dar 4 kilocalorías. Esas 4 kilocalorías son importantes para que tú puedas realizar las actividades físicas. Pero obviamente tú con 4 no vas a hacer nada, necesitas mucho más. Por eso te alimentas obteniendo la energía de diferentes productos alimenticios. Por ejemplo, yo aquí tengo un pan. Mira, este pan. El pan
Este tipo de panes pequeñitos que encontramos en las bodegas en la ciudad de Huánuco, estos panes pesan apenas 10 gramitos. Entonces, si yo me como todo este pan que tiene 10 gramitos, ¿cuántas kilocalorías estaré obteniendo? Multiplicas fácilmente. 1 te da 4 kilocalorías y este pan que pesa 10 gramitos te va a dar 40 kilocalorías. Ahora, de repente, yo digo hoy día, ¿no? Necesito energía, no voy a comer un pan, me voy a comer 10 panes. Me como 20 panes. ¿Qué sucede cuando comemos un exceso de carbohidratos? No significa que me va a dar un exceso de energía, no. El exceso de carbohidratos lo que me va a dar es que una cantidad se va a usar para mi energía y todo lo que sea en exceso se va a almacenar en mi cuerpo en forma de reserva energética. En nosotros esa reserva energética se llama glucógeno. Veámoslo de la siguiente manera. Ahí tenemos la persona con su baja de energía, baterías bajas, consume un alimento rico en carbohidratos, dulce o harinas, y entonces se recarga su energía. Pero si consume en exceso, puede tener problemas de sobrepeso. Esta es una de las características de los glúcidos. Y en cuanto a sus funciones, la función energética. También tenemos que los glúcidos tienen la función estructural, es decir, van a formar diferentes estructuras en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos aquí a la celulosa, que está presente en las fibras, en las verduras, en los vegetales y forma la pared celular de las plantas. O también tenemos a este otro glúcido llamado quitina, que forma el exoesqueleto de los artrópodos. Otra de las funciones que tienen los glúcidos es la función de comunicación, ya que se encuentran en las membranas de nuestras células y pueden permitir el reconocimiento de las células. Así, por ejemplo, puedes observar aquí en estos glóbulos rojos que presentan en su membrana ciertos glúcidos unidos a proteínas que van a definir el tipo de grupo sanguíneo que tengamos. ¿Cómo se clasifican a los glúcidos? La clasificación de los glúcidos es bastante amplia, bastante extensa, como podrás observar aquí. Vamos a verlo más al detalle. Como puedes ver, podemos encontrar glúcidos llamados osas, como los monosacáridos, que pueden ser aldosas y cetosas, y también están los monosacáridos derivados. Y también están los óxidos, de los cuales encontramos los holócidos, los cuales a su vez se dividen en disacáridos, que pueden ser reductores y no reductores. Están los trisacáridos, los polisacáridos, que a su vez se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Y finalmente están los heterócidos. Esta es la clasificación que tenemos para los glúcidos, una clasificación bastante general, que vamos a ver en esta clase en forma detallada. Vamos a empezar con los monosacáridos. Como recordarás, hace un momento hemos visto que los monosacáridos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Se denominan aldosas aquellos monosacáridos que presentan el grupo aldehído. Por eso es que se llaman aldosas, porque tienen el grupo aldehído, conocido como CHO. Como puedes reconocerlo, ese grupo aldehído siempre se forma en un extremo de la cadena y aquí está. Tú puedes observar que este es el grupo aldehído. Está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la característica de un monosacárido aldosa? Está formado por una cadena de carbonos, donde casi todos sus carbonos están unidos al grupo OH. Mira, OH, OH. Solo hay un carbono que no está unido al OH. Es este carbono, el carbono de un extremo. El carbono del extremo está unido por enlace doble al oxígeno y para completar sus tetravalencias, sus 4 enlaces, se une a un hidrógeno más, entonces se forma el grupo aldehído. Y como este aldehído está formando parte de un monosacárido, todo este monosacárido recibe el nombre de aldosa, ya que la terminación osa se usa para los glúcidos monosacáridos. Ahí está. Entonces recordamos que el grupo carbonilo, cuando está en un extremo,
es un aldehído y este aldehído en un monosacárido va a determinar que sea aldosa. Por su parte, también existen los monosacáridos cetosas. Se llaman cetosas porque en una cadena de carbonos, como puedes observar, si un carbono intermedio, que es este, está unido al oxígeno por enlace doble, se está formando el grupo cetona. Entonces, este es un grupo cetona, que está en una cadena de carbonos, donde casi todos los carbonos están unidos al grupo OH. Mira, OH, OH. Solo hay un carbono que no está unido al OH. ¿Quién es? Es un carbono intermedio. ¿A quién está unido? Al oxígeno por enlace doble. Entonces, este viene a ser el carbonilo intermedio que va a formar una cetona. Esto es una cetona que está en un monosacárido. Entonces, este monosacárido se llama cetosa. ¿Cómo es que vamos a nombrar a estos monosacáridos? Este primero es una aldotriosa. ¿Por qué le decimos aldotriosa? Aldo porque tiene grupo aldehído, tri porque tiene 3 carbonos y osa porque es un monosacárido. Y en cambio este otro monosacárido se va a llamar cetotriosa. ¿Por qué cetotriosa? Porque tiene grupo cetona. Primero ceto. Tri porque tiene 3 carbonos y osa porque es monosacárido. Si bien es cierto, tú observas la fórmula molecular, en ambos la fórmula molecular es igual. La aldotriosa tiene carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3 y la cetotriosa también tiene la misma fórmula. Sin embargo, puedes ver al observar la forma estructural, la fórmula estructural, puedes ver las diferentes ubicaciones de los grupos funcionales. Veamos más sobre los monosacáridos. ¿Qué vienen a hacer los monosacáridos? Ellos son azúcares simples. ¿Qué significa? Que son el grupo de los azúcares o glúcidos más simples que existen. Están formados de 3 a 7 átomos de carbono, así que se denominan triosas, tetrosas, pentosas. Aquí tenemos la fórmula molecular y aquí puedes observar, si tiene 3 carbonos, triosa, si tiene 4, tetrosa, si tiene 5, pentosa, si tiene 6, hexosa, si tiene 7, heptosa. Estos vienen a ser los monosacáridos. Ahora, los monosacáridos tienen propiedades físicas. Por ejemplo, tienen un sabor dulce. Si tú los pruebas, los saboreas, pues es sabor dulce. Son cristalizables. Se convierten en cristales de azúcar. Su color es blanco. Son hidrosolubles. Se van a disolver en agua. Y, ojo, son los únicos no hidrolizables. ¿Qué significa no hidrolizable? Hidrolizable significa que se pueden degradar en glúcidos más simples. Pero como recordarás, los monosacáridos ya son los glúcidos más simples que existen. Por lo tanto, no se van a convertir en glúcidos más simples, ya que ellos lo son. ¿Cómo es que se clasifican los monosacáridos? En esta oportunidad vamos a ver que los monosacáridos, obviamente formados de 3 a 7 átomos de carbono, se van a clasificar según el grupo funcional que tengan, en aldosas y en cetosas. Recuerda que las aldosas son aquellas que presentan el grupo CHO. En cambio, las cetosas, las que tengan el grupo CO. ¿Cuáles son estos? En el grupo de las aldosas tenemos de 3 carbonos al gliceraldehído, de 4 carbonos a eritrosa y tetrosa, de 5 carbonos ribosa, arabinosa, silosa, de 6 carbonos glucosa, galactosa, manosa. Y en el grupo de las cetosas tenemos de 3 carbonos la dihidroxiacetona, de 4 eritrulosa, de 5 ribulosa y silulosa y de 6 fructosa o lebulosa. Estos serán los monosacáridos que estudiaremos. Empezamos con la ribosa. La ribosa, como puedes observar, tiene 5 carbonos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Este es el grupo funcional que tienen. Por lo tanto, la ribosa es una aldopentosa, porque aquí tú estás observando el grupo aldehído, carbono, hidrógeno, oxígeno, el grupo CHO. Entonces, es una aldopentosa. Pentosa porque tiene 5 carbonos. ¿Cuáles son las funciones de la ribosa?
forma el ARN. Como puedes ver, esto es ribosa, que se caracteriza porque en el carbono número 2 presenta el grupo OH. Y esta ribosa va a formar parte de la molécula de ARN. En tanto, si la ribosa pierde el oxígeno del carbono 2, queda convertida en desoxirribosa. Decimos que se ha desoxidado, que ha perdido oxígeno. También la ribosa forma parte de esta molécula llamada ATP, que significa adenosín trifosfato. Como puedes observar, aquí está la ribosa. Lo reconoces porque en el carbono 2, que sería este, está el grupo OH, está unida a la adenina y a 3 grupos fosfato. Adenosín trifosfato, mejor conocido como ATP. También forma parte del NAT, que es una molécula que vamos a estudiar en el metabolismo, y el FAT, nicotinamín, adenín dinucleótido y flavinamín, adenín dinucleótido. Como puedes observar, en ambos casos presentan a ribosa, ¿de acuerdo? Y también la ribosa forma parte de la vitamina B2, conocida como riboflavina. Aquí tenemos otro monosacárido, este se llama ribulosa. Como puedes contar, tiene también 5 carbonos, pero esta vez en el carbono 2 tiene el grupo CO. Si tiene el grupo CO, es una cetosa, entonces se llamaría cetopentosa. La función que tiene la ribulosa es fijar o atrapar el CO2 atmosférico durante la fotosíntesis. Es importante porque esta ribulosa, ya que está en las plantas, podría contribuir importantemente a reducir el efecto invernadero. También tenemos a glucosa. Como puedes observar, tiene 6 carbonos y tiene el grupo aldehído, entonces es una aldohexosa. La glucosa es conocida con el nombre de dextrosa o azúcar de uva. Le dicen azúcar de uva porque es muy abundante en las uvas. También dextrosa, que es cuando la glucosa se encuentra en disolución. Un solo gramo de glucosa nos proporciona 4 kilocalorías, por eso es tan importante, es el monosacárido más importante y más abundante en los seres vivos, producido por las plantas en el proceso de fotosíntesis. Normalmente estamos viendo a la glucosa con su cadena lineal, pero la glucosa en los seres vivos tiene la tendencia a formar estructuras cíclicas, se cicla, forma una cadena cíclica o cerrada, como puedes ver, de esta manera, llegando a tener la alfa de glucosa o la beta de glucosa, cuya diferencia radica en la ubicación del grupo OH del carbono 1. Si está el OH hacia abajo será alfa y si el OH está hacia arriba será beta. La presencia de glucosa en la sangre va a determinar algunas anomalías en cuanto a la salud, como por ejemplo, si hay una escasa cantidad de glucosa, hablamos de hipoglucemia o glicemia, y un exceso de glucosa o una hiperglicemia. Estos niveles de glucosa pueden, cuando son elevados, pueden desarrollar una enfermedad muy frecuente en Latinoamérica, que es la diabetes. Y bueno, ya les había mencionado que la glucosa, pues, es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo en polisacáridos tales como el almidón, el glucógeno, la celulosa, en parte de los disacáridos, está en casi todos los glúcidos que vamos a estudiar. Galactosa es otro monosacárido, también tiene 6 carbonos y también es aldehído, tiene el grupo aldehído, por lo tanto también es una aldohexosa. Sin embargo, este es el menos dulce, se encuentra formando parte del disacárido lactosa, que está en la leche. También está en las membranas celulares y en el cerebro, formando parte de la sustancia blanca del cerebro. También tenemos a fructosa o lebulosa. Como puedes observar, presenta el grupo CO, por lo tanto es una cetohexosa. Es considerado el monosacárido más dulce, se encuentra en las frutas y es la principal fuente de energía de los espermatozoides. En el caso, ahora vamos a ver a los disacáridos. Los disacáridos son glúcidos que resultan de la unión de 2 monosacáridos, siempre unidos por el enlace glucosídico. Como puedes observar aquí tenemos 2 monosacáridos
Se va a dar la unión, en este caso, entre el carbono 1 y el carbono 4 del otro monosacárido, y entonces se une el OH con el hidrógeno para liberar una molécula de agua y queda el oxígeno solo que va a formar el enlace glucosídico. Las características de los disacáridos es que son dulces, son cristalizables, cristales de azúcar, son solubles en agua, son hidrolizables. Eso significa que se pueden degradar en glúcidos más simples. Es decir, si un disacárido se degrada o se hidroliza, va a formar monosacáridos. Los disacáridos se clasifican en reductores y no reductores. Los reductores son mala, se hizo. Mira, se hizo. Yo digo maltosa, lactosa, celobiosa e isomaltosa. Estos vienen a ser los disacáridos reductores. Esto significa que estos disacáridos van a cambiar, van a reducirse o van a cambiar el color de reactivo de Fehling. Cuando hacemos la práctica, encontramos que el reactivo de Fehling se torna de un color rojo ladrillo en presencia de estos disacáridos. Y en cambio existen los no reductores que son sacarosa y trealosa. Veamos. Empezamos con maltosa. Cuando piensas en maltosa, inevitablemente vas a pensar en la cerveza. Efectivamente, la cerveza, la cebada, puesto que este es el azúcar conocido como azúcar de malta que se obtiene de la fermentación del trigo y la cebada. Está formado por dos moléculas, una glucosa y otra glucosa, unidas por el enlace alfa. El enlace alfa es un enlace que va hacia abajo, como puedes observarlo aquí, y en este caso es el enlace alfa 1, 4. ¿Por qué le dicen 1, 4? Porque está uniendo el carbono 1 del primer monosacárido con el carbono 4 del segundo monosacárido. Tenemos también a sacarosa, también conocida como el azúcar de caña o azúcar de mesa. Este disacárido es muy dulce y fácilmente de digerir porque también presenta el enlace alfa. Como puedes observar, aquí está otra vez el enlace alfa. Formado por una glucosa y una fructosa unidos por el enlace alfa 1, 2. En este caso es 2. Este segundo disacárido, que es fructosa, a simple vista nos da la impresión de que tuviera 5 carbonos nada más. Pero si tú cuentas con atención, cuenta los carbonos. Aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y aquí afuera el carbono 6. Perfecto. Ahí está, es muy utilizado como fuente de energía o edulcorante en muchas golosinas, bebidas gaseosas, por ejemplo. El azúcar, se ha hecho un estudio respecto al azúcar y se ha encontrado, pues, que es una sustancia que puede llegar a ser tan adictiva como la cocaína. Ese estudio se realizó en unas ratas de laboratorio que fueron investigadas por un médico y se encontró pues que el azúcar puede causar enfermedades como obesidad, diabetes. El doctor Serge Ahmed, científico especializado en adicciones en el Centro de Investigaciones de Francia, descubrió que el azúcar causaba más adicción que la cocaína. ¿Cómo es que lo hizo? Tenía ratas a las que ya eran adictas a la cocaína, diariamente consumían dosis de cocaína, pero decidió darles la opción a las ratas de poder elegir cada mañana entre tomar cocaína o consumir agua azucarada. Se encontró que más del 80%, entre el 80 y 90% de las ratas, cuando tenían que elegir entre azúcar y cocaína, preferían el azúcar. Cuando se hizo la investigación más al detalle, porque se ha repetido esa investigación en múltiples centros de investigación, se ha encontrado que al consumir el azúcar se activan zonas del cerebro que corresponden a la recompensa y se libera dopamina, lo cual hace que las personas, o en este caso las ratas, deseen consumir con mayor énfasis alimentos dulces. Y esto es algo que aprovechan pues las empresas
dedicadas a la venta de productos como bebidas gaseosas, golosinas, para atraer a su público objetivo. El siguiente disacárido es lactosa, conocido como el azúcar de la leche. Este disacárido se produce en forma natural en las glándulas mamarias y está formado por dos monosacáridos, que son galactosa y glucosa, pero ojo, el enlace que los une es un enlace beta. Nota cómo está hecho el enlace beta. Es un enlace que tiene como la forma de una letra N, o también lo pueden representar un enlace que va hacia arriba. Uniéndose el carbono 1 con el carbono 4. Debido a que presenta el enlace beta, este enlace es muy difícil de ser digerido. Por lo tanto, nuestro estómago necesita de la enzima lactasa. ¿Quiénes pueden digerir fácilmente este enlace? Son los bebitos, porque en los bebitos o en las crías de los mamíferos, el estómago de ellos presenta la enzima lactasa. Y la enzima lactasa, como si fuera una tijerita, va a cortar el enlace beta, liberando galactosa y glucosa, y de esa manera el niño estará lleno de energía. Pero cuando crecemos, dejamos de ser bebitos y nos convertimos en adultos, nuestro organismo deja de producir esta enzima, la lactasa. Por lo tanto, se nos hace más complicado poder digerir la leche o la lactosa que está presente en la leche. Otro disacárido que tenemos es trealosa. Este disacárido es el azúcar que forma parte de la sangre o hemolinfa de los insectos. Está formado por dos monosacáridos, glucosa más glucosa unidos por el enlace alfa 1,1. Y finalmente en los disacáridos tenemos a celobiosa, un disacárido artificial que se elabora a partir de la degradación o hidrólisis de la celulosa. Como puedes ver, aquí está la madera. La madera pues tiene células vegetales. En sus paredes celulares se encuentran las fibras de celulosa. Entonces, esas fibras de celulosa se van a degradar a partir de insumos químicos o se van a hidrolizar para obtener el disacárido celobiosa, que está formado por dos glucosas unidas por el enlace beta 1,4. Por fin llegamos a los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos glúcidos que están formados por la unión de muchos monosacáridos. Pueden tener más de 100, más de 500, 1000 monosacáridos unidos para formar al polisacárido. Entre sus características, la primera de ellas es que no tienen un sabor agradable. Eso significa que la gran mayoría de los polisacáridos no son dulces. Son insolubles en agua, no se disuelven en agua. Son hidrolizables. ¿Esto qué significa? Que sí se pueden romper o hidrolizar. Cuando se hidrolizan, tienen dos tipos de hidrólisis. La hidrólisis parcial, que significa que se van a romper para formar disacáridos, o hidrólisis total, que se rompen para formar monosacáridos, que serían las unidades. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de estos polisacáridos. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos en homopolisacáridos y heteropolisacáridos, de acuerdo a su composición. Los homopolisacáridos tienen el mismo tipo de monosacárido, esa es la característica. Entre ellos tenemos al almidón, glucógeno, inulina, celulosa, quitina y pectina. En tanto que los heteropolisacáridos están formados por distintos monosacáridos como la hemilosa, hemicelulosa, el peptidoglucano, el agar, los glucosaminoglucanos como condroitinsulfato, ácido hialurónico y heparina. Empecemos. Vamos a ver al almidón. Efectivamente, el almidón se encuentra en la papa. Es la reserva energética de las plantas. Esto significa que una planta, por ejemplo, como la papa, hace fotosíntesis. En la fotosíntesis fabrica su glucosa, que es el alimento. Pero como la planta de la papa es muy trabajadora, muy fotosintética, va a producir bastante glucosa. Y el exceso de glucosa lo va a almacenar en sus tallos subterráneos llamados tubérculos. ¿Y en forma de qué lo va a almacenar? Ya no como glucosa, sino
que todas las glucosas que ha producido se van a unir en una larga cadena llamada almidón. Es de esa manera como funciona. El almidón no solo es reserva energética de la papa, sino de las plantas en general. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los granos del maíz o en los granos del arroz. Son productos que presentan grandes cantidades de almidón. ¿Cómo está formado el almidón? El almidón está formado por dos cadenas de polisacáridos. Presenta una cadena espiralada de amilosa, ¿ya? Y una cadena ramificada de amilopectina. Como puedes observar, la amilosa es una cadena que tiene forma de espiral. Y en esta espiral vas a observar que las glucosas están unidas por el enlace alfa 1,4. ¿Y por qué es espiral? Bueno, debido a que la cadena es bastante larga. Luego está la amilopectina, que es una cadena ramificada. Va a presentar dos tipos de enlaces. El alfa 1,4 en la zona donde no hay ramificaciones y el enlace alfa 1,6 en las zonas, por ejemplo, en esta parte, donde se observa la ramificación. También tenemos al glucógeno. Es la reserva energética de los animales. Y cuando decimos animales, estamos incluidos nosotros. En nosotros se va a almacenar en el hígado y en los músculos. También presente en los hongos y en las bacterias. El glucógeno, como reserva energética, es un polisacárido que está formado por glucosas que se unen formando cadenas ramificadas y presentan el enlace alfa 1,4 y también el enlace alfa 1,6. Y entonces uno se preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre glucógeno y amilopectina? Pues la diferencia es muy pequeñita, muy simple, pero a la vez importante. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la amilopectina que está presente en el almidón, las ramificaciones, cada una de estas ramas que tiene la amilopectina son ramificaciones muy largas, formadas de 30 a 40 glucosas. En tanto que en el glucógeno, las ramificaciones que presenta son cortas, formadas de 8 a 10 monosacáridos glucosa, lo que hace que sea mucho más fácil romper las ramificaciones y liberar las glucosas cuando la persona tiene la necesidad de una energía de un momento a otro, ¿no? Supongamos que tengas que correr para salvar tu vida, entonces el glucógeno va a romper ramificaciones, va a liberar glucosa y te va a dar esa energía extra que tu cuerpo necesita. Celulosa es el polisacárido que forma la pared celular de las plantas. Por ejemplo, aquí vemos una hoja, vemos sus células vegetales y tienen paredes celulares. Y en las paredes celulares existen fibras. Y estas fibras están formadas a su vez por largas cadenas lineales de celulosa. Son cadenas lineales. En la celulosa, el enlace que predomina es el enlace beta 1,4. Es un enlace bastante fuerte. Pero además de presentar el enlace beta 1,4, presenta enlaces de puente de hidrógeno. Mira estas líneas punteadas, o por aquí también, ¿ya? Estos se llaman puentes de hidrógeno, que permiten formar en la celulosa una estructura como una malla, muy fuerte, muy resistente, y lo que hace que sea difícil de ser digerida. Por ese motivo, si nosotros ingerimos alimentos que contienen mucha fibra de celulosa, por ejemplo, apio, hojas de espinaca, hojas de col, pues estas fibras no las vamos a poder digerir, pero sí son buenas para nuestro organismo porque ayudan al proceso de digestión, ayudan a nuestra flora intestinal y también nos ayudan a manera de fibra, como una escobita, a eliminar las excretas acumuladas en el colon. También tenemos a quitina. Este polisacárido forma el exoesqueleto de insectos, de artrópodos, la pared celular de los hongos y está formado por un monosacárido llamado N-acetilglucosamina. El N-acetilglucosamina en realidad es una glucosa unida al grupo acetil y al grupo amina, ¿de acuerdo? Y bueno, es una glucosa derivada.
También presenta los enlaces beta, lo que hace que sean muy difíciles de ser digeridos. Ahora tenemos a un polisacárido llamado peptidoglucano, el cual forma la pared celular de los hongos y está formado por dos clases de monosacáridos. Presenta el N-acetilglucosamina y el N-acetilgalactosamina. Tenemos a la pectina. Pectina es el polisacárido que lo vas a encontrar en la lámina media de la pared celular de las plantas. Por ejemplo, aquí tienes el dibujo de dos paredes celulares, de células vegetales. Y en el espacio que existe entre las dos paredes hay un espacio, lo he pintado de morado. Este espacio se llama lámina media y está formada por este polisacárido llamado pectina. La pectina tiene la característica de que al ser calentada, por ejemplo, una planta o unas semillas que tengan pectina, la semilla de chía, la semilla de linaza o las mismas frutas, cuando las calentamos en agua, van a liberar poco a poco la pectina, lo que le va a dar un aspecto gelificante, como un gel, como una goma. De repente, al tomar el agua de linaza, has sentido que tiene un aspecto de goma, ¿no? Eso es pura pectina. Ahora la inulina. Este polisacárido lo reconoces porque es el polisacárido de sabor dulce. Normalmente decimos que los polisacáridos no tienen sabor dulce. Sin embargo, la inulina es una excepción. Este lo podemos encontrar en alimentos tales como el yacón. Debido a que es dulce la inulina, debido al monosacárido que lo forma, está formado por fructosas, varias fructosas, unidas a través del enlace beta 21, formándose de aquí para arriba. Esa es la construcción que tiene la inulina. Y bueno, eso ha sido todo. Eso ha sido todo por hoy.